Y ahora sí estoy por acá. Momento. Bien. Bueno, buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a empezar esta lección de la semana 13 viendo un tema, uno de los temas más bonitos, las estructuras de acero, que es el diseño de elementos bajo esfuerzos combinados, tanto de compresión como elementos sometidos a la flexión. Ese sería el tema para esta mañana. Ahí en el chat del del Zoom, les dejé un documento que se llama Diseño de elementos en flexo-compresión. Ese es básicamente el documento que utilizaríamos en esta mañana. Y me voy a permitir entonces presentarlo. Eh, chat. Ok, ahí lo tengo. Bien. ¿Me confirman si están viendo mi documento? ¿Lo Sí, ven? sí, profe. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí estamos grabando. Bien, decía, vamos a dedicarnos en la mañana, en esta mañana, a estudiar el diseño de elementos en flexocompresión. Básicamente son elementos que tienen cargas axiales y las cargas axiales pueden ser cargas de tensión o cargas en compresión. La mayoría de las veces eh, los elementos están sometidos a esfuerzos de compresión, aunque lo que menciono va a valer para cuando esta carga axial sea también de tensión. Eso produce esfuerzos de compresión y la fuerza viaja alrededor del eje principal del elemento, columnas que ya vimos en los capítulos anteriores, más la acción de cargas que son transversales al eje del elemento, tanto cargas puntuales como cargas uniformemente distribuidas a lo largo del elemento o a lo largo de la viga. Perdón, este tipo de cargas produce eh, una deflexión y produce esfuerzos de flexión. Son las vigas que ya estudiamos en los capítulos anteriores. En primera instancia, me voy a referir a elementos que no tienen momentos en los extremos. Digamos, son elementos simplemente apoyados y por lo tanto no tienen elementos en los extremos, sino que la flexión va a ser originada ya sea por una carga axial o por una carga uniforme. A estos elementos que no tienen momentos en los extremos se acostumbra, pero no es tan necesario darles el nombre de elementos viga columna, ¿no? La columna por la carga axial y la viga por las cargas transversales. Entonces, una viga columna será un elemento sometido a compresión y flexión, pero que no tiene momentos en los extremos. ¿Ok? Bien. Imagínense por un momento que el elemento sometido a una carga puntual sufre una deformación que aquí le estamos llamando gamma uno o delta uno como quieran, ¿no? Eso es una deflexión que ustedes podrían calcular, que en el diseño en flexión la controlamos, ¿no? Recuerden, eh, para cargas de servicio se solicita que sea menor o igual a de 160. Esa deflexión es debido a una carga, a la carga que produce flexión, a la carga puntual. A esta viga, ahora, imaginen que le agregamos una carga axial en compresión. Entonces va a sufrir un incremento de la deflexión, ¿no? Cuando nosotros comprimimos esta viga que ya está deflectada, entonces la deformación o la deflexión aumenta en un gamma 2. Y quizás resulte obvio,
el gamma 2 es mayor que el gamma 1. O sea, la existencia de una carga axial produce un incremento en la deflexión de la viga. De nuevo, la existencia de una carga axial o el efecto de una carga axial en la viga es un aumento de la deflexión, ¿no? Gamma 2 es mayor que gamma 1. Ese aumento de la deflexión produce momentos adicionales, momentos adicionales que tenemos que contemplar. Estos momentos adicionales debidos a ese aumento de la deformación o la deflexión de la viga es lo que en teoría de estructura se llama efectos de segundo orden. Cuando consideramos la deformación de los elementos, entonces se generan unos momentos adicionales que se llaman efectos de segundo orden o momentos de segundo orden, ¿no? Para el caso de las vigas columnas, son relativamente fáciles de obtener y se pueden derivar de la teoría de la flexión para dos casos, ¿no? El caso de una viga con una carga puntual en el centro. El momento que tiene esta viga es QL cuadrado entre 4, donde Q es la carga. Por ahí le estaba llamando P, pero Q es la carga puntual. Entonces nosotros sabemos de las teorías clásicas de, digamos, de análisis estructural, que el momento máximo en la viga debido a una carga puntual es QL entre 4, ¿no? Al aplicar esta carga axial que estamos llamando P, hay un incremento del momento. Y ese incremento del momento se puede valorar como una amplificación del momento de viga simple, ¿no? En el término de tangente de U entre el valor de U, donde U es una expresión, no lo voy a deducir, pero es una expresión que fácilmente se puede calcular como L, donde L es la luz de la viga, medios, L medios por la raíz de la carga axial P entre la rigidez del elemento. Y este es un factor de amplificación que aumenta el momento original de la viga. Para el caso eh, de una viga con carga uniforme, sabemos que una viga simplemente apoyada con carga uniforme, el momento máximo es WL cuadrado entre 8, ¿no? Al aplicar la carga axial, he dicho, hay un aumento del momento, se genera un momento adicional, un momento de segundo orden, que se puede calcular según esta expresión, 2 por 1 menos el coseno de U entre U al cuadrado por el coseno de U. Esto es un factor de amplificación, ¿no? Y ese valor de U se calcula igual, L medios por la raíz de la carga axial P entre la rigidez EI del elemento o de la viga. Así podemos, pues para esos dos casos, calcular esta amplificación del momento. Esta sería la forma exacta de calcular para estos dos casos de carga axial y de carga puntual y de carga uniforme. Eso sería la forma precisa de calcular ese factor de amplificación, ¿no? Vean que en estas ecuaciones se componen de dos partes. Una que es el momento de primer orden, el momento que uno calcula. Para una carga puntual, el momento máximo en la viga es QL cuadrado entre 4, PL entre 4. En el caso de una viga uniforme, con carga uniforme, el momento máximo de una viga eh, articulada y con un rodillo simplemente apoyada, en otras palabras, el momento máximo es WL cuadrado entre 8. Y la segunda parte, tangente de U entre U, o en el caso
de la viga con carga uniforme, 2 por 1 menos coseno de U, etcétera. Esta segunda parte a la derecha es un factor de amplificación. ¿Qué dice el código? Tenemos que considerar entonces ese momento de amplificación. Hay una forma, digamos, aproximada para calcular este factor de amplificación, que es en términos de este término, 1 dividido entre 1 menos la carga axial que actúa entre la carga crítica o la carga PR, donde PR es la ecuación de la fórmula de Euler, ¿no? Pi cuadrado, la rigidez E por I entre L al cuadrado. Esto no es más que Euler, ¿no? Entonces tenemos, en resumen, una forma de calcular este factor de amplificación para, de manera precisa, para dos casos. El caso de una viga con una carga puntual o el caso de una viga con una carga uniforme. Podemos de manera precisa calcular ese incremento del momento. O podemos utilizar una expresión aproximada, 1 entre 1 menos la carga axial entre la carga de Euler. Por ejemplo, aquí tengo dos casos donde numéricamente, donde, perdón, decía numéricamente, tenemos una viga sometido a una carga Q puntual de 10 kips, más fuerzas axiales o una carga de compresión de 150 kilos. Esto de acá no lo puse por ahí, pero esto tiene una luz de 20 pies. Es un error en el dibujo porque no lo puse, ¿no? De las ecuaciones anteriores, de la ecuación anterior, a ver si amplío. Ok, ahí lo ven bien eso, un poquito más grande. Se ve Bueno, bien, profe. gracias. Dijimos que el momento de esta viga simplemente apoyada, el momento es M es Q por L cuarto, ¿no? Esto es lo que frecuentemente uno usa, multiplicado por un factor de amplificación, que es, para este caso de carga puntual, la tangente de U entre este valor de U. Este es un factor de amplificación, factor de amplificación. ¿Qué es U? Bueno, U lo puedo calcular como un L medios por la raíz de la carga entre la rigidez de la viga, ¿no? En este caso, esta viga eh, es una viga W 14 por 82. ¿Ok? Esto para efectos de determinar este valor de I. Entonces, siendo así, este valor de U yo lo puedo estimar como, esto mide 20, ¿no? Sería 20. Este 12 que voy a poner aquí es para 10 pulgadas, ¿no? Entre 2 por la raíz de la P, que vale 150, ¿no? Entre el E, que es, ese no varía, 29.000, y el I para esta sección 482, nos vamos a las tablas y encontramos 881, siendo así que este valor U nos da 0.2908, ¿no? Y entonces el momento siguiendo esta ecuación
M es el Q que vale 10, ¿no? Por L que vale 20 entre 4. Este es el momento que uno calcula con eh, digamos, con los métodos clásicos de análisis estructural por el factor de amplificación, que es tangente de U, tangente de punto 2908 entre el valor de U, 2908. Y si hacen operaciones, entonces esto daría 51,5 kilo libras por pie. ¿Ok? Bien, me quedó una rayilla fea. Ok, si yo hago, si yo uso, digamos, la solución aproximada, ¿no? La solución aproximada que dijimos, este U no lo mencioné, U es en radianes, radianes, ¿ok? Entonces, cuando calculan la tangente, eh, recuerden que es en radianes, hay que hacer ahí una conversión. En la solución aproximada, entonces el factor U, ese de amplificación, dije era 1/1 menos P por la carga de Euler, ¿no? O el momento, sería el momento de la viga simple, UL por este factor 1 menos P entre PR, ¿no? Y si uno coloca números acá, sería, el Q era, ¿cuánto fue Q? Es 10, ¿no? 10 por 20 es la longitud entre 4 por este factor de amplificación uno menos la carga es de 150, eso es P entre Euler, y Euler vale pi cuadrado por E, 29, 29.000 eh, lo voy a meter aquí, por I, 881 entre la longitud, que es 20 por 12 al cuadrado, ¿no? Y entonces este momento sería de 50, este otro término da 1035, entonces el momento amplificado es de 51,8 kips por Y, ¿no? Este sería un momento amplificado utilizando esta solución aproximada, 51,8, y con la solución exacta obtengo que es de 51,5, punto 3 de diferencia, ¿no? Entonces, en general, en estructuras, en acero se usa términos que tienen esta forma, entre 1 menos P entre la carga de Euler. En el caso de una viga con carga uniforme, ¿no? El U, había otra expresión por acá, el U siempre lo calculo igual como L medios, L medios por la raíz de la, ¿cuánto era? De P entre E y I, ¿no? Y esto, U, lo voy a escribir igual, pero es lo mismo. 20 por 12 entre 2 por la raíz de 150, que es la carga,
entre 29.000 por, ¿cuántas? 881. Y este factor U en radianes es de 0.2908, ¿no? Y entonces el momento sería, el momento de una viga simple, W, L cuadrado octavo, ¿no? Por este factor de amplificación. En el caso de esta carga uniforme es 2 veces 1 menos coseno de U entre U cuadrado por el coseno de U en radianes, ¿no? Este es el factor de amplificación. Y esto sería W, L cuadrado, W es 0.5, ¿no? Por L, que es 20, entre 8, multiplicado por la amplificación. Esto es 2 por 1 menos coseno de 0.2908. Y todo eso lo divido entre U cuadrado, 2908 al cuadrado por el coseno de 0.2908. Y si ustedes operan esto, obtienen que ese momento sería 25, que es esta primera parte, por 1.036. Ya tengo un momento amplificado de 25.9 Gibbs por pie. Esto según la formulación exacta. Yo puedo hacerlo de nuevo, la solución aproximada, ¿no? Donde entonces el momento es W L cuadrado entre 8 por la solución aproximada. 1 entre 1 menos P entre Euler, PR, ¿no? Y si operamos, sería, eh, sería M, W era 0.5 por 20 al cuadrado entre 8 por, voy a continuar acá, por 1 entre 1 menos P, que es 150, entre Euler. Y Euler era pi E 29.000 por I 881 entre la longitud al cuadrado, 20 por 12. Este 12 es de pies a pulgadas, ¿no? ¿Ok? Y entonces M sería de 25.9, haciendo toda esta operación, 25.9 kips por pie, ¿no? Entonces, de nuevo, en la solución aproximada hay una amplificación del momento a 25.9. En la exacta, en este caso se calculó la misma, 25.9. Y el momento de la viga, este momento, el momento L cuadrado entre 8, eso da 25. O sea que yo estoy incrementando el momento casi que en una unidad, en 0.9. Pareciera mucho, pareciera poco, ¿verdad? Pero lo importante acá es que la, la especificación exige incrementar este momento. Entonces, cuando estemos con elementos en flexocompresión, tenemos que incrementar el momento, ¿ok? Necesariamente según la especificación. ¿Está claro?
Bien, ¿Puede, hablemos un, puede repetir eso último, profe? ¿Qué es lo que hay que cambiar? cuando, digámoslo así, cuando amplificación, amplificación de momentos o efectos de segundo orden, va a ser lo mismo. Entonces, cuando usted tiene un elemento en flexión no pura, digamos, con una carga, yo llamé Q ahí, le voy a llamar P acá. Entonces, este elemento sufre una deformación, ¿no? Que le llamamos, ahí le llamé gamma uno, ¿de acuerdo? Y el diagrama de momentos de él sería algo así. Ese momento máximo, el momento es PL entre 4, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí no hay ningún problema. Y esto lo calculamos fácilmente. Cuando a este elemento yo le sumo, más que sumable, a este mismo elemento, yo con la carga ahí que produce flexión le coloco una carga acá, bueno, ahí le llamé P, llamémosle Q para ser coherentes, ¿ok? A esto le llamamos esta carga Q, esto sería Q, ¿no? Y aquí es Q. Entonces, cuando a ese elemento con una carga puntual que produce flexión le aplicamos una carga en compresión de P, entonces el resultado es que hay una deflexión mayor, ¿eh? A esto le llamé gamma, gamma 2, ¿no? Y gamma 2 es mayor que el gamma uno. Eso es lo que he mencionado. Esto hace el diagrama de momentos, que el diagrama de momentos de la viga es el diagrama original, pero con un incremento del momento, ¿no? Momento, pongámosle incremento, ¿ok? O sea, el momento debido a esta carga axial, el momento aumenta. ¿Cómo aumenta? Bueno, entonces vamos a considerar que el momento in va a ser el momento original, QL cuadrado por un factor de amplificación. Y ahí mencioné dos para el caso de una viga con carga uniforme y para el caso con una viga puntual. Entonces, la existencia de una carga axial produce un aumento de la deformación en la viga. Ese aumento de la deformación en la viga se traduce en un incremento del momento, o el momento es incrementado en un factor de amplificación. Eso es lo que se conoce como efectos de segundo orden. Que el código dice, bueno, hay que calcular, estimar estos incrementos del momento con estos factores de amplificación. Entonces, es por ahí lo que mencionaba. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Gracias, profe. veamos, con mucho gusto, veamos un poco la demanda en las vigas columnas. Está claro que tenemos que diseñar nuestros elementos para no las cargas individuales, sino para combinaciones de carga. En el caso, entonces, de un elemento en flexo-compresión, tendríamos una combinación que combina las cargas axiales, como por ejemplo 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Y una combinación que eh, nos da el momento último. 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Y las demás combinaciones, aquí solo puse esta, las demás combinaciones que nos dan el código
sísmico de Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la demanda para, eh, para una viga columna que tiene una carga uniforme muerta de 1 kilo por pie y una carga uniforme viva de 0,77, más la acción de una carga lateral debido al viento de 200 kips? ¿Cuál sería la, eh, la combinaciones o la combinación para el, el diseño, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la combinación, llamémosle 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva. Esa es casi que la segunda que da el código, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, yo puedo calcular una carga uniforme última como 1,2 por 1, mirando esta, más 1,6 por 0,7. Eso me da una carga uniforme última de 2,32 kips por pie. Y un momento último, ¿no? WL cuadrado entre 8, que sería entonces WL cuadrado entre 8, y esto es igual a 2,32 por L. ¿Cuánto sale acá? No, no lo dice, 30 pies por 30 pies L entre 8, ¿no? Y este momento último es de 261 kips por pie, ¿no? Entonces, para esta combinación, que solo cargas gravitacionales, tenemos, bueno, voy a calcular BU, esto es W, L cuadrado medio, 2,32 por 30 WL cuadrado medio, nada más, entre 2, y esto da 35. Entonces, para esta combinación, para esta combinación, yo tengo un momento último de 261. En este caso, la carga axial es de 0. No hay cargas axiales para esta combinación. La axial es de viento, PW, y W, el cortante sería de 35. ¿Ok? Para esta primera combinación. Código da otras combinaciones. Combinación sería, hay una del código 105, carga muerta, más unos factores aquí de carga viva, más la carga de sismo, ¿no? En este caso, la carga de viento. Esa es una combinación. Ustedes observen que acá se combinan cargas gravitacionales, carga muerta, carga viva, más la carga lateral, ¿no? ¿Ok? Bien. En este caso, el W, digamos, el W sería 105 por la carga muerta, que es 1, más voy a usar F.5, ¿ok? En realidad son dos factores en el código. 0,5 por 0,7, más la carga uniforme de al viento, que es 0, ¿verdad? Más, por claridad, pongámosle
cero, más cero. En el sentido de que cero es la carga uniforme dividido al viento. En este caso es cero. Esto es igual a 1.4. Voy a calcular para los momentos, dijimos, un factor de amplificación, un factor de amplificación, el mismo que calculé antes. Sería 1 entre 1 menos P entre P de Euler, y este valorcito sería 1 entre 1 menos P, que es 200. Esta combinación es 1 por la carga de viento. De ahí que es este 1 por la carga de viento, que es P entre Euler. Y cuadrado 29.000 por el E, la misma viga anterior, entre la longitud, que era 30 por 12, y este 12 es para pasar de pies a pulgadas, y este factor de amplificación es de 1.12. Este factor de amplificación siempre tiene que ser menor o igual a 1. Hay veces uno lo calcula y da valores menores a 0, de menores a 1, pero entonces hay que usar 1. Estamos hablando de una amplificación del momento en todos los casos, no de una disminución. Entonces, el momento, para este caso, el momento sería eh, W 1.4 por L al cuadrado, que es 30 entre 8, multiplicado por este valor de amplificación, 1.2, y esto da 1.76. ¿Ok? El cortante es W al cuadrado entre 8, 1.40 por 30 entre 2 es 2, esto da 21. ¿Ok? Entonces, en este caso, los resultados de la combinación nos llevan a que yo tengo un momento último de 176 clic por pie. Tengo una carga última de la combinación sería 1 por la carga de viento por 200, es 200. Y un cortante, que lo trato después de 21 kits. Estas serían las fuerzas que yo tengo que usar para el diseño de esta columna. Aquí hay una carga, digamos, relativamente grande, una carga axial de 200. En el caso de de la primera combinación, la carga axial es de 60. En la segunda combinación hay un momento de 176, y en la primera hay un momento de 261, que ciertamente es mayor. Entonces, no hay claridad, diría yo, cuál es la combinación que rige el diseño, ¿verdad? O esta, o diseño mi columna para esta combinación, o diseño mi viga columna para esta otra combinación. En realidad no se puede saber. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y así lo pide el código, es revisar su columna para esta combinación y decir sirve o no sirve, y volver a revisar mi columna para esta otra combinación y decir sirve o no sirve. Entonces yo estoy acá obligado a, a revisar todas las combinaciones. No es como cuando diseño en tensión que cojo la mayor, o en compresión la mayor, o las vigas que tomo el momento mayor. No, aquí yo tengo que revisar cada una de esas combinaciones. Bien, ¿alguna pregunta?
Entonces se revisan las combinaciones y uno elige cualquiera para el No, diseño. no. Revisa la primera, revisa la segunda, revisa la tercera, revisa la cuarta, todas las combinaciones. ¿Ok? Pero no se elige alguna entonces, no hay como, no, No, no hay una que uno pueda decir esta es la mayor. ok, listo, profe. Y lo otro es que no se puede, digamos, coger este momento de la primera combinación y decir, ah, yo voy a diseñar para un momento de, digamos, de, quitémosle ahí, voy a coger, entonces, digamos, esto es una tontera, combinación de diseños, ¿ok? Que voy a coger el mayor de las combinaciones, que era, ¿cuánto fue? 261. Voy a coger la mayor carga axial, que era de 200. Y con estos valores diseño mi columna. No, o sea, no se pueden coger valores de las diferentes combinaciones. No, entonces esto jamás, ¿verdad? Jamás hagan eso. Hay que coger cada par ordenado de cada combinación y punto. ¿Está bien? Bien, entonces aquí amplificamos eh, los momentos tal como lo piden las normas y calculamos la demanda. Tenemos que irnos al otro lado de la ecuación. Recuerden, era demanda, siempre va a ser demanda menor o igual que la capacidad. No, y entonces aquí la demanda son las fuerzas, son las combinaciones. Y aquí en demanda, en este caso, lo importante es que hay que revisar cada uno de las combinaciones y la capacidad. Ahora pasémonos a este lado de la ecuación y veamos la capacidad del elemento. Yo sé, ustedes saben que, digamos, para la carga axial en compresión, esto es en compresión, entonces la carga, la demanda, tiene que ser menor a la capacidad o resistencia del elemento, escrito como phi-Pn. En compresión este phi vale 0,9. Y lo mismo pasa en flexión, ¿no? En flexión, que el momento, la demanda, el efecto de las cargas como momento flexionante tiene que ser menor o igual a la resistencia de la viga, expresado como un phi mn. Esto en la viga, por ahí lo mencioné, esto era, digamos, aquel gráfico de LB y el momento por acá, ¿no? Acá era el esfuerzo crítico, ¿verdad? Y la carga y el PU, ¿no? Antes de eso vienen los KL entre R. Digamos, uno determina KL entre R, verifica de qué lado estamos, con eso calcula uno un esfuerzo crítico, lo multiplica por el área y obtiene el esfuerzo, la carga última de la columna, la capacidad o resistencia de la columna. Y en el caso de la flexión, era el Z por FY como momento máximo, y si no, eh, tenemos que verificar si sufre el problema del pandeo lateral torsionante, tenemos que revisar nuestro sistema de avestamiento para calcular la resistencia de esa viga. ¿Ok? Esto ya es un tema temas que igual ustedes conocen, ¿no? Bien, esto es lo mismo, esto es, es lo mismo cuando yo escribo PU entre menor o igual a PN y yo paso este valor al otro lado, me quedaría que el PU entre la resistencia phi-Pn es menor o igual a 1. Y esta razón es una razón de, vean que este PU es la demanda entre resistencia, ¿verdad? O capacidad menor o igual a 1. ¿Ok?
menor o igual a 1. O sea que para que un elemento esté bien diseñado, para que un elemento esté bien diseñado, un momento, por favor. Gracias. Decía que para que un elemento esté bien diseñado, entonces la razón entre su demanda y su resistencia o capacidad tiene que ser menor o igual a 1. Si la resistencia es menor que la demanda, entonces este factor va a ser menor o igual a 1, lo que indicaría, eh, si esto es mayor, digamos, a 1, significaría que el elemento falla. Lo mismo para la flexión, esto es lo mismo que escribir, que el momento es menor o igual al phi mn. Paso esto a dividir y entonces me queda que esto es demanda también, ¿no? Los W L cuadrado entre 8 por ahí, y esto es la capacidad de la viga. Entonces, de nuevo, para la viga, la razón de la demanda entre la capacidad tiene que ser menor o igual a 1, ¿ok? En flexión. Entonces, nuestros elementos con ese concepto de estas razones de demanda y resistencia, este concepto es que lo vamos a utilizar para diseñar nuestros elementos en términos de una ecuación de interacción, que sería, o sea, cómo interactúan el momento con la carga axial. Eso lo vamos a representar en términos de una ecuación de interacción, tal como la que presento acá. Y esto es menor o igual a 1. ¿Ok? Tiene que ser menor o igual a 1. Por decir algo así, si este valor, digamos, es de 0,40, ¿verdad? Entonces quiere decir que me queda de capacidad del perfil de la sección como un 60% para resistir la flexión, ¿verdad? O si yo ocupo una razón en flexión de 0,6, me queda una capacidad ahí de la viga del perfil para soportar la carga axial de punto 40. Esa interacción entre esos dos componentes es que se diseñan así entonces los elementos en flexo compresión. Solo que hay cierta, digamos, cierta imprecisión. Entonces, en realidad la ecuación sería PU entre phi PL más la interacción de la flexión MN menor o igual a 1. Esto es lo que se llama una ecuación de interacción. Y así vamos a diseñar nuestros elementos en flexocompresión. Solo que como existe cierta incertidumbre, llamémosle así, imprecisión, entonces no lo usamos directamente aquí, sino que usamos aquí un factor axial y un factor, digamos, de flexión, para acomodar un poquillo más a las interacciones reales. La especificación da dos ecuaciones para eso. Cuando la razón para la carga axial es menor que 0,2, entonces ese factor que menciono aquí, factor axial, es de 1/2, más este factor de flexión, en este caso es de 1. ¿Ok? Pero cuando la carga axial entre la resistencia a compresión es mayor de 0,2, entonces el factor axial es 1 y el factor de flexión es de 8, 8 novenos, 8 dividido entre 9. Eso según la especificación. Entonces, para revisar elementos, lo que tengo que ver es cuánto es esta razón, si es menor o igual a 0,20, y así uso una de estas dos ecuaciones. ¿Está claro?
¿Consultas? Bien, ejemplo. Tenemos esta viga columna de 20 pies de claro de una carga puntual muerta de 10 y viva de 5 y una carga de viento de 200 debido al viento, PW, wind. ¿Ok? La pregunta es si siendo este perfil 14 por 82, si esta viga es adecuada para soportar esas cargas. Vamos a utilizar, debo revisar todas las combinaciones, pero acá voy a hacer la combinación 4, esa que incluye sismo o viento. ¿Ok? En este caso, la carga última, el Q último, sería 105 por 10 más, voy a usar 0.5 por la carga viva más 0 de carga puntual debido al viento. Esta carga última es de 13. Esta combinación es 105 por la carga muerta más F1, Fr por la carga viva, más menos, en realidad, más la carga de viento. Eso es lo que estamos utilizando. En el código sísmico no hay viento, lo que hay es sismo, pero aquí lo estoy usando en lugar de la carga de sismo. ¿Ok? Habría que utilizar las combinaciones específicas del lineamiento para el viento. Bien, el momento debo amplificarlo, ¿no? Debo amplificar, debo amplificar el momento, ya lo sabemos, ¿ok? Y puedo amplificarlo posibilitando esto, U es igual a uno menos P entre PR, ¿no? Y ya vimos que esto da una precisión bastante buena. Esto sería uno entre uno menos P, que es 200 entre Euler. Y Euler es pi cuadrado de 29.000 por I, que es 881 entre la relación del Beltrés, que es 20 por 12. Este 12 de nuevo es para pulgadas, de pies a pulgadas, y este factor de amplificación U me da 1.048. 1.048. Entonces, el momento último sería igual a WL cuadrado, PL entre 4, W por L entre 4, ¿verdad? Esto es UL entre 4, lo de la viga simple, por este factor de amplificación 1.048. Y este momento nos da entonces 68 Gibbs por pie. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuál es la capacidad en compresión? ¿Cuánto vale el phi PN? Bueno, utilizaríamos todo la, el procedimiento para diseñar columnas,
En este caso, esto es de 545. No lo voy a calcular. Kips, ¿ok? Eh, de tabla, llamémoslo así, hay tablas que nos dan de una vez eso, o lo estiman, ¿no? Eso es los KL entre R, los esfuerzos críticos y la carga crítica, ¿no? Y en el caso de la flexión, la capacidad en flexión es, ¿se acuerdan? Era este gráfico, ¿ok? LV por acá, esta parte ni se usa, y MU por acá. Entonces, ¿se acuerdan que se puede incrementar un poquito en un factor CB? Por ahí yo calculé que el CB es 1.32. ¿Ok? Calculado, pongámoslo así. Calculado o tabla. ¿Ok? Y él tiene una tablita de algunos casos para calcular el CB. En este caso, no lo va a calcular todo, pero este momento plástico, el phi MP, vale 521 kips por pie. Y este valor de por acá, el MN, pongámosle 1, ese valor yo lo estimé como phi MN1 como 429 kips por pie. Si no, ustedes lo pueden hacer el gráfico y todo esto. Entonces, el CB por el phi MN1 es 1.32 por 429. Esto es 566 kips por pie. Que cuando yo cogí este valor de 429 y lo multiplico por el factor este factor de flexión, la resistencia del momento me da por acá como, como el CB por el phi MN1 es mayor al phi por el momento plástico. Entonces, la capacidad de la viga, el phi MM, es de el menor de ellos, 521 kips por pie. Y esto sería entonces la resistencia de la viga. Entonces, lo único que me falta es utilizar la ecuación de interacción para verificar si el elemento sirve o no sirve. Primero calculaba el P entre el PR, ¿no? Y esto, en realidad esto le llaman PR y, y este le llaman el PC. El P200 entre PC, que ya lo calculé, era de 545, dice. En realidad no lo calculé, y se lo di como dato. 545. Esta razón es de punto 37. Y como es mayor, punto 2, entonces la ecuación de interacción que yo uso es PR entre PC más 8 novenos de MR entre MC. Y esto es, este ya lo calculé, punto 37 más 8 novenas de los momentos. El momento era 68. Eso sí lo calculé entre la capacidad 521. Y este valor da punto 48. Y como es menor de uno, entonces la viga es adecuada. Digo, ok. Y con eso compruebo si el elemento me sirve o no me sirve. Entonces, aquí confirmo que para la cuarta combinación,
el 14 por 82 es adecuado para soportar estas cargas aplicadas. Debería ser lo mismo para las otras combinaciones. Bien, preguntas, consultas. Profe, de mi parte yo entendí muy bien la última comparación que hizo con el CBMNI, que es mayor al MP y que usó ese. O sea, no entendí esa Sí, parte. sí, pero o no le estoy entendiendo la pregunta. Eh, va un toquecito. Sí, En cuando hizo el gráfico de la capacidad de sí. flexión, que Recuerden, usted, tenemos el gráfico acá, ¿no? El LB por acá, la longitud de arrastramiento. Tenemos por aquí los momentos últimos. Entonces, yo le di este dato, el phi MP, que era de 521, ¿ok? Hasta un valor acá de LP, que no se lo di, pero bueno. Eh, y después la resistencia de la viga disminuye, ¿no? Hasta un valor LV. Esto se calcula. Yo no se los di, pero los pueden calcular. Para esto, para LB, pongámoslo aquí, para LB igual 10, eh, anda como por acá, el 10, ¿ok? Eh, el LP de estos como entre 7 y 8 anda para esa viga. Entonces, cuando yo hice la interpolación acá, obtuve con todos estos valores, obtuve que la resistencia de la viga era de, la capacidad es de, ¿cuánto dije? Eh, de 429, ¿no? Acá es de 429. ¿Está claro? Hasta ahí. sí, sí, sí. Nosotros sabemos que como el momento varía, entonces podemos incrementar esto en un valor de CB, ¿no? Entonces cojo estos valores y los multiplico por un CB, ¿no? Por un CB, digamos acá. Esto de aquí a acá sería el CB. En ese caso yo se los di 1,32. Entonces la nueva resistencia de la viga sería, aquí yo no puedo incrementarlo, entonces aquí continúo con, con, eh, con el momento máximo, ¿no? ¿Ok? Y después, aquí, de aquí en adelante, si no puedo incrementar en CB, cuando yo hago 429 por CB, esto me da un valor de 500, ¿dónde estaba? De 566, ¿ok? Tal Ujú. vez por la escala no lo pueda ver mucho, pero 566 es mayor que 521, ¿verdad? Entonces la resistencia de la viga sería 521. Ah, ¿De ok, acuerdo? no lo puedo incrementar más del MP. Correcto, sí. Ok, listo. Ahora puede incrementar más del MP. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo las 10:25. Volvamos faltando 15 para las 11, si les parece. Ok, entonces entramos en receso, faltando 15 para las 11. Gracias. Voy a pausar esto. No, no estaba grabando, qué tonta, qué tonto. Bueno, decía entonces, esta carga lateral produce también un momento adicional que sería igual al desplazamiento, el máximo sería a la carga
P por este desplazamiento, P por delta. Y esto se lo sumo a los momentos que yo he calculado previamente debido a la carga lateral. Entonces tenemos un segundo factor de amplificación que amplifica los momentos debidos a la carga lateral, que le llamamos momentos LT, momentos de traslación lateral. Y el factor de amplificación es un factor que llamamos beta 2. Bien, en el caso de los marcos abiostrados, marcos que no tienen desplazamientos, el factor de amplificación beta 1 se calcula como un coeficiente Cm entre 1 menos alfa, generalmente alfa es 1 por PR entre Euler. Este término, lo ven, es el mismo que utilicé anteriormente, que era el valor aproximado, donde PR es la carga de la columna, ¿no? Y PE es la carga de Euler que antes utilizamos. Alfa es igual a 1, ¿no? El Cm es un valor que se calcula considerando los momentos en los extremos del elemento. M1 será un momento en el extremo superior y M2 el momento en el extremo inferior, no necesariamente en ese orden, pero son los momentos en el extremo. M1 es el menor y M2 es el mayor. Si aquí hay 100 y aquí abajo hay 200, entonces M1 será 100 y M2 será 200. M1 es el menor. En valor absoluto, esto se usa en valor absoluto. ¿Ok? M1, M2, esta razón la uso positiva cuando la columna se flexiona con doble curvatura. O sea, los momentos van en el mismo sentido, en el sentido del reloj o los dos momentos en el sentido antihorario. Entonces, uso esa razón de M1 entre M2 positiva. Cuando la columna tiene un fandeo, una simple curvatura, quiere decir que los momentos están en sentido contrario, uno en contra del reloj, otro a favor del reloj. Entonces, esta razón M1 entre M2 es negativa, le encaramos un menos a la ecuación, ¿no? Y con esto calculo este coeficiente Cm. Esos marcos abiostrados, no abiostrados, bueno, el ejemplo nos ayuda. Un marco abiostrado, no abiostrado, es un marco que ante cargas laterales pueda tener desplazamientos. Y un marco abiostrado ante cargas laterales es un marco que, precisamente como su nombre lo indica, tiene abiostres, que pueden ser cables, pueden ser tensores, pueden ser algunos otros perfiles, que lo que hacen es disminuir o eliminar el desplazamiento lateral del marco. Podrían ser muros también. Entonces, estos sistemas de abiostres reducen el desplazamiento lateral y por eso le llamamos marcos abiostrados. Hay dos consideraciones para el coeficiente Cm, 0.85 si los extremos están restringidos, un empotamiento, o usamos uno si los extremos no son una articulación. Bueno, eso lo decide el inicial. Y para el caso del factor de amplificación beta 2, entonces el beta 2 lo calculamos como lo mostré anteriormente con la solución aproximada. 1 entre 1 menos la carga del piso entre la carga de Euler del piso. Aquí es en general una sumatoria. Se supone que el marco, todas las columnas del marco se están desplazando lateralmente. Entonces, para que se desplace una columna, tiene que desplazarse la siguiente columna o la columna anterior. Entonces se usa una sumatoria acá. Alfa generalmente es 1. Y así calculo estos valores de amplificación. Hay otras formas de calcular en términos de que si uno conoce los desplazamientos, las derivas del piso. Generalmente esta parte no se calcula si los factores de amplificación, ahí la especificación lo presenta. Bien, voy a cerrar esto y me devuelvo al
al cuaderno. Que hay dos casos. Para ejemplarizar lo que he mencionado anteriormente. Un momento. Momento, momento. ¿Qué? Tomemos este caso de, supongamos, una columna 18 por 50 que es parte de un marco. Del análisis estructural, yo obtuve para el caso de carga muerta que la columna está sometida a 70, de carga viva tiene una carga axial de 41 y de carga de sismo de 10,5. Generalmente las cargas de sismo en las columnas son pequeñas, no así los momentos. En el extremo superior tenemos momentos de 26 para carga muerta, momentos de carga viva de 18 y un momento de carga de sismo, generalmente son grandes en la parte superior, de 205. Y en el extremo inferior, en el nudo inferior, tenemos 32 de carga muerta, 22, digámoslo así, de carga viva y 78,5 de carga de carga de sismo en la parte inferior. Ahí están los datos de ese perfil, algunos, ¿no? Y entonces verifiquemos si ese perfil soporta las cargas, soporta las cargas. Voy a ponerle acá, vamos a ponerle por acá, digamos, ejemplo uno, ¿no? Que es el primer esquema eh, acá. ¿Ok? Tenemos que diseñar el elemento para que soporte las diferentes combinaciones. ¿Ok? Podemos tener una combinación 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva. Esa sería la primera. Y otra combinación sería 1,05 carga muerta más, yo usé 0,5 carga viva más la carga de signo. Esas son las dos combinaciones que por efectos académicos vamos a utilizar. Hay que revisar todas las demás, ¿no? Entonces, si uno combina esas fuerzas que les mencioné anteriormente, entonces nos queda que la columna está sometida a una carga axial de 150. Este 150 es el producto de 1,2 por 69 más 1,6 por 40,9. ¿Ok? Eso en carga axial. Y el momento también, 1,2 por 26 más 1,6 por 18, nos da los momentos últimos para la primera combinación, que yo estimé en, por acá, 60 y abajo son superior mouse, de 73. ¿Ok? Aquí 73. Y entonces esto es la carga axial combinada y estos son los momentos de extremo combinado. Y en el caso de la carga, de la combinación con carga axial, estos carga axial sería acá 105 y acá obviamente hay 105 despreciando el peso y un momento acá de 241 y un momento acá de 123.
¿Ok? Estas serían las combinaciones para 1.2 carga muerta. Estos serían los valores. 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva para esta combinación, y la combinación de la derecha incluye ya la carga de sismo. Entonces, para usar la ecuación de interacción para verificar, entonces esto sería, estas combinaciones, lo que yo he llamado la, la demanda, ¿no? Entonces, para cada combinación de cargas, yo tengo esta demanda: 60 kips y 150 de P y U y M para la primera combinación, y así sucesivamente. Entonces, ahora tengo que verificar la capacidad del elemento, la capacidad. Y para la capacidad tenía que estimar la resistencia en compresión y la resistencia en flexión. En este caso, hagamos primero lo de compresión, presión. ¿Ok? Y entonces, para el W, que es la figura esta, 18 por 50, este sorompo tiene un área de 14.7 pulgadas al cuadrado, tiene rayos de giro en X de 738, rayos de giro en Y de 1,65. Esos son datos de el manual o del catálogo de secciones. Voy a usar uso un K igual a 1. La L va a ser 9.8 pies, 3 metros de altura. Y vamos a utilizar un acerito con un FY grado 50, 50 KSI. Esos serían datos del elemento tomado del catálogo. Bien, vamos a hacer cada paso a paso, ahora sí. Entonces, primero yo determino las relaciones del Beltés, ¿no? Relaciones de esbeltez. A ver por dónde va a fallar el, la columna. Entonces, KL entre el radio giro en X sería K, dije 1 por L, 9.8, y este 12 es de pies a pulgadas, entre el radio giro en X, que es de 7.38. Y esta razón de esbeltez en el eje fuerte es de 15.9. Y en el eje débil, KL entre FY sería igual, siempre K es 1 por L, 9.8 por 12. Este 12 de nuevo es pulgadas, pies a pulgadas. No, sí, pies a pulgadas. Entre el rayo de giro que mide, o que vale, mejor dicho, 1.65. Y esta razón de esbeltez es de 113. Entonces, como es mucho mayor o es mayor que en el eje fuerte, este es el eje por el cual se va a pandear la columna. ¿Estamos claros? Sí, pero Gracias. Bien, acuerden el esfuerzo crítico ahora. Esfuerzo crítico o crítico, como quieran. Yo tenía que calcular primero un factor, ver dónde estoy parado. Este factor 4.71, raíz de 29.000 entre 50, que ese es el 10. Este valor me da 113. ¿Ok? Entonces, como KL
como KL entre F era 113, no, el KL entre F es de 113, perdón. 113 es menor. Aquí hay un, déjenme pensar ese número. ¿Qué será calculador? Yo creo que ese número que está bien es el otro, el que está 9.8 por 12 entre 1.65. Perdón, este valor de acá, corrijan, este valor de acá da 71.2, ¿no? Y entonces, eh, vemos esto, 71.2 es menor de 113, que es esta razón, rige, entonces el esfuerzo crítico sería igual a 0.658 por Fy entre el esfuerzo de Doppler por Fy. ¿Ok? Recuerden el diseño de las columnas. Bien, aparece Fe, entonces tengo que calcularlo primero. El Fe es igual a pi cuadrado por E 29 por I, que en este caso vale, no por E nada más, entre KL entre F. Y KL entre F es 71.2. ¿Dónde está? Aquí está, 71.2. Y este Euler da, entonces, 56.2 KSI. Y como el mundo es así, si el mundo es así, entonces, ahora sí, mi esfuerzo crítico es de punto 658 elevado a 50 entre 56.2. Todo eso lo multiplico por FY y este esfuerzo crítico me dio 34.2 KSI. Y entonces la capacidad o resistencia será el, el phi-PN era un phi por el área bruta por mi esfuerzo crítico. Entonces la capacidad de esa columna, la carga axial es de 0.9 por el área bruta, que era 14 o es 14.7 por este esfuerzo 34.4. Y esto, según yo, es 455 kilolibras. Y esa sería la resistencia del elemento a compresión. Hay que calcular la resistencia a flexión. Entonces, pongámosle aquí resistencia a flexión. No sé si hay alguna consulta antes. Y no voy a continuar. Calculemos la resistencia ahora. La resistencia a flexión. Para este W voy a repetir alguno. 18 por 50. Entonces yo de la tabla obtengo que el módulo de sección plástico es de 101 pulgadas al cubo. El módulo de sección elástico o S es de 88.9 pulgadas al cubo. Por ahí obtuve el LP de una tabla 5.8 pulgadas y no pies, perdón.
y el LF es de 15.6. Y es, o los calculan con toda la fórmula o buscan tablas para eso. Creo que en el cuaderno de la lección pasada, al puro final, aparece una tabla de vigas. Ahí podrían eh, obtener estos valores LPLR para el W18/50. Entonces, yo lo que tengo es una columna acá con momentos aplicados que tiene una longitud de 9.8. ¿Ok? Imaginen que esa columna es parte de un piso, ¿no? Entonces yo tendría una viga acá, tendría otra viga acá y otra columna acá. ¿Ok? Entonces, difícilmente yo pueda colocar, digamos, tener aquí, esto yo lo puedo modelar como algo así, y acá es la viga, ¿no? Esto es columna, llamémosle col, esto es viga, llamémosle viga, ¿ok? Pues difícilmente en un edificio yo podría colocar por acá alguna biostre. Difícilmente yo puedo hacer eso en un edificio, a biostres. Sencillamente porque ya el público, los clientes van a chocar contra ese biostre. Entonces, como no se puede, en general en las columnas, la longitud de aviostramiento es igual a la longitud de la columna, porque no podemos poner aviostramientos. ¿Ok? Esto, digamos, no se puede tener. Siendo así, entonces voy a calcular el phi mn, el momento plástico era 0.9 por 50, que es Fy, por Z. Esto es Fy, esto es Z, y este valor es el momento que resiste la viga plástica. Pips por pulgada. Aquí esa pulgada entre 12 lo obtengo 369 pips por pulgada siempre. ¿Ok? Eso de una a otra, 4.500 entre 12 me da 379. Ay, ay. Ok. El FIMR también es fácil calcular. Era phi, este es phi, ¿no? Por 0.7 de FY por S. Este es de 88.9. Esto es S, X, esto es FY. Este es un factor de reducción y esto es phi. Ese momentillo que yo es 2.800 bits por pulgada. Esto es bits por pulgada, esto es bits por pie. Entre 8. Esto es lo mismo que poner 2.800 entre 12 es 233 kilos libres por pie. Sí. Entonces ya tengo esos valores y la resistencia de mi viga sería, la resistencia de la viguita es de MP es 379. El R es 233. El LP dice que es de, ¿cuánto era? 5.8. LP 5.8. Y el LR debe andar por acá. Esto es 15.6. Esto es pies y estos son pies. La resistencia de la viga decrementa hasta llegar a 233 por ahí.
¿Ok? Bien. Para LB igual 9.8. Entonces tengo que calcular el 9.8 vendría por acá. Entonces, calculo si eso estaría de tu escala, lo leo directamente. Si no, calculo ese momento a 9.8, ¿no? O interpolo, ¿no? Pongámoslo así, interpolando. Interpolando, obtenemos que obtengo que el momento, voy a poner la ecuación, el MU de interpolación es el momento plástico menos MP menos MR por LB menos LP entre LF menos LP. Bien, esa sería la ecuación de esta línea inclinada. ¿Ok? Esto, si ustedes ven esta parte, este término MP menos MR entre LF menos LP es constante. Entonces, digamos, yo puedo hacer DF igual a MP entre NF entre LF menos LP. Ese sería ese factor de flexión de F. La ecuación yo la puedo pues, escribir como MU, MP menos ese factor BF por LB menos LP. Es una forma de plantear la ecuación un poco más resumida de esa parte. Y el valor de BF generalmente está en las tablas de vigas. Ya, ahí lo podrían encontrar. Ok. Entonces tenemos que el momento último sería 379 menos 379 menos el 238 menos el LB 9.8 menos el LP 580 entre LP que es 15.6 menos 5.8. Y si operamos, entonces obtenemos que este momento es de 320. Sería la resistencia de esa viga. Por 100. Esto para CB igual a 1. No, no voy a usar el CB. Entonces, comprobación o la ecuación de interacción. ¿Sí? Y habían dos casos, uno para la carga axial grande y otro para la carga axial más pequeña. En este caso, el P le llaman PR entre PC sería igual a la carga axial era, la habíamos calculado para la combinación de 150, ¿no? 150. Ok.
Siendo así, entonces, esta razón de la carga, ya, sería igual a, ¿cuánto dices? La resistencia era de, lo tengo arriba, de 455, 455 y la carga coaxial de esa combinación es de 150. Esa razón, según yo, da 0,35. Entonces, la ecuación sería PR entre PC más 8 novenos por MR entre el momento de capacidad. Y esto es menor o igual a 1, para que la columna no falle. Bien, siendo así, entonces, esto sería 0,35 más 8 novenos de la razón de momentos. El momento era, otra vez para arriba, 73, el más grande en, en esa combinación. Y aquí está, combinación uno es 60 y 73. Obviamente, aquí para esa combinación sí tomo el mayor. Para, para cada combinación tomaría el momento mayor y pruebo. Entonces, siendo así, entre la resistencia que era 320. Esto lo obtuve del gráfico anterior acá. ¿Lo ven? Bueno, aquí no puse el resultado. MU es de 300, 320. Ah, bueno, no, no, perdón. Eh, 320. Y el momento aplicado vimos que era 70. Esto es igual a, igual a 0,54. Y como es menor de 1, la columna sirve, sirve para soportar las cargas. Para, o pongamos la columna es adecuada. ¿Ok? La columna es adecuada. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Profe, por mi parte no. Gracias, gracias. Ok, eso para, hay que hacer esto, hay que hacerlo para la otra combinación. Ok, para la otra combinación. Vean que el momento acá, el PU era igual y el MU es igual a y T. En este caso, esto es, eh, vamos a revisar, 105 y el mayor 241. 105 y 200, ya se me olvidó. 200, ¿qué fue? Obviamente. No, 105
105 y 241. 241, 241, 241. 241. Estos son kips y estos son kips por pulgada. ¿Ok? Cuando, cuando yo calculé la resistencia a compresión, bueno, esto no va a cambiar. El K podría cambiar porque estamos hablando de una, una columna que ahora sí se puede desplazar. Entonces ya acá no cambia. El esfuerzo crítico entonces va a cambiar. Y en flexión, ahí sí no va a cambiar. ¿Verdad? Entonces, deberíamos calcular, eh, voy a ponerlo así, nota. Debemos calcular el phi PN y el phi, ¿cómo es? Y el phi MN, otra vez, ¿no? Porque estos valores van a cambiar. Debemos calcular de nuevo esos valores. Pero por ahora voy a usar los igualitos, o sea, los mismos. ¿Ok? Entonces, si ese mundo es así, entonces P U entre el phi PN y esto es igual al PR entre el PC, según la disposición. Esto sería 105 entre la resistencia a compresión. Eso era 455 entre 455. Y este sorompo da eh, punto 23. Y esto es mayor de punto 2. Entonces, la ecuación que uso de interacción es el PR entre el PC más 8 novenos del momento MR entre el momento PC. Todo eso menor o igual a 1. Entonces, siendo así, sería punto 23 más 8 novenos de los momentos. Y el momento era, aquí está, 241 entre la resistencia, que creo que por acá tengo 320, 320, ¿verdad? Ok, y esto, 320, sí. Y esto da, vamos a ver cuánto me da eso. 8 entre 9, o esto da punto 9. Entonces, ok. Entonces, tanto la columna para esta combinación que incluye carga lateral como la primera combinación de cargas gravitacionales en ambos casos soporta las cargas. Entonces, aquí decimos okidoki. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Me va a quedar este ejercicio ahora. Yo se los voy a pasar en limpio y se los hago llegar ahí a través del test digital mejor, para que no me quede, digámoslo así, incompleto.
En realidad es muy similar a lo que hice ahora, pero utilizando amplificación de momentos. No sé si tienen alguna consulta, pregunta. Profe, yo quería saber si me podía quedar a hacer unas consultas, pero ahora, después. Claro, claro. Luis es. Sí, profe. Ok, con mucho gusto, Luis. Entonces, Gracias, profe. si no hay mayor consultas acerca de lo visto, estaríamos terminando la lección de esta mañana. La próxima está planeado hacerla presencial, la lección, y no me gustaría perder esa costumbre. Vamos a cambiar ya el canal un poco y vamos a empezar a ver los temas de conexión. Bueno, ya habíamos visto tornillos. Vamos a empezar con soldaduras y con algunos elementos de conexiones como conexiones, placas de apoyo que se usan para conectar las columnas con la cimentación. Vamos a empezar por ahí, veremos soldaduras y después veremos algunos temas, digamos, generales del acero y conexiones en edificios y eh, nos quedarían esos temas. Les agradezco mucho su participación, su paciencia. Espero que haya sido provechoso para ustedes esta lección. Ahí en el digital les dejé una tareita para la otra semana respecto a esto. Lo hacen en parejas también, para de hoy en 8. Les agradezco mucho y ahorita les subo este cuaderno para que lo tengan ahí a mano. Bueno, gracias y que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias, profesor.